Bienvenidos a un nuevo video de Análisis Matemático 1. Hoy vamos a ver integrales indefinidas, la clase teórica en la tercera parte. Los temas que vamos a tratar son métodos de integración, de integrales indefinidas, integral de funciones trigonométricas, integración de funciones irracionales. Bueno, dentro de la integración de funciones trigonométricas, tenemos el método de integración por sustitución trigonométrica universal de Weierstrass. Si el integrando es una combinación de sumas, restas, productos y cocientes de funciones seno y coseno, es decir, una función racional de sus argumentos, entonces se puede calcular la integral mediante sustitución o cambio de variable. Sea la integral racional en seno, coseno, tangente, ecuación 1, eh, se parte de un triángulo rectángulo de ángulo medio, donde el cateto adyacente vale 1 y el cateto opuesto vale z. Por el teorema de Pitágoras, entonces, por trigonometría, la hipotenusa sería la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos. Entonces, sería la raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Bueno, del gráfico se deduce cuánto vale el seno del ángulo medio. El seno de x sobre 2 sería igual al cateto opuesto, que es z, dividido la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Al igual que el coseno del ángulo medio, va a ser igual a el cateto adyacente, que vale 1, dividido la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Luego, la tangente del ángulo medio va a ser el cateto opuesto, que es z, dividido el cateto adyacente, que es 1. De ahí deducimos que z va a ser igual a la tangente del ángulo medio, tangente de x sobre 2. Despejando x resulta, aplicamos en la última ecuación arco tangente en ambos miembros y nos queda arco tangente de z igual a arco tangente de la tangente de x sobre 2. Como son funciones inversas, el arco tangente con tangente se va, se cancela y nos queda para despejar x sobre 2. El 2 que está dividiendo lo llevamos multiplicando el primer miembro, entonces nos queda que x es igual a 2 por el arco tangente de z. Luego vamos a necesitar que nuestra integral saber cuánto vale el diferencial de x. Entonces, una vez que tenemos despejado x igual a 2 por arco tangente de z, calculamos el diferencial de x. Entonces esto va a ser igual a la derivada de la función del segundo miembro, que está en z, por el diferencial de z. Entonces nos va a quedar 2 por la derivada del arco tangente de z va a ser 1 sobre 1 más z cuadrado. Entonces, por 2 y por diferencial de z nos va a quedar 2 diferencial de z dividido 1 más z cuadrado. Este sería el diferencial de x. Luego nos va a hacer falta esta ecuación del diferencial de x para reemplazar en la integral 1. Bueno, dadas las siguientes relaciones trigonométricas, podemos decir que el seno de 2x va a ser igual a 2 por el seno por el coseno de x. Y el coseno de 2x va a ser igual al coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Luego, aplicando estas relaciones al ángulo medio, resulta el seno de x es igual a 2 por el seno del ángulo medio por el coseno del ángulo medio. Entonces acá va a ser igual a 2 y sustituimos lo que valía seno de x sobre 2. Seno de x sobre 2 era z sobre la raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Y el coseno de x sobre 2 era igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Bueno, multiplicamos acá y nos va a quedar 2 por z por 1, en el numerador quedaría 2z. Y la raíz cuadrada por la raíz cuadrada, en este caso va a quedar la raíz cuadrada elevado al cuadrado, se va la raíz con el cuadrado y queda 1 más z cuadrado. Entonces 2z sobre 1 más z cuadrado sería el seno de x. Bueno, con el coseno de x nos quedaría el coseno cuadrado del ángulo medio menos el seno cuadrado del ángulo medio. Reemplazamos acá el coseno, era 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más z cuadrado, y el seno era el z sobre raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Elevado al cuadrado nos va a quedar 1, se va a ir la raíz cuadrada y quedaría 1 sobre 1 más z cuadrado.
menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado. Entonces acá el denominador común sería 1 más z cuadrado. Y después en el numerador quedaría 1 menos z cuadrado. Entonces esa sería la ecuación para el coseno de x. Luego podemos también hacer la tangente de x. Sabemos que la tangente es igual al seno de x dividido coseno de x. Entonces en este caso sería dividir estas dos fracciones del seno dividido el coseno. Y ahí simplificaríamos 1 más z cuadrado y nos va a quedar 2z sobre 1 menos z cuadrado. Esa sería la tangente de x. Bueno, una vez que calculamos todas estas fórmulas, esas últimas que calculamos, seno, coseno y tangente, le llamamos fórmula 2 o ecuaciones 2 y luego la sustituimos en la ecuación 1 que era la que comenzamos acá, ¿no? Racional, seno, coseno, tangente. Vamos a ver cuál sería entonces el equivalente al seno, al coseno y la tangente y al diferencial de x cuando vamos a cambiar estas funciones trigonométricas por una función racional ahora. Entonces decimos, bueno, el seno de x va a ser equivalente a 2z dividido 1 más z cuadrado. El coseno de x va a ser el equivalente a 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado. Y la tangente de x va a ser equivalente a 2z dividido 1 menos z cuadrado. Y el diferencial de x, que fue lo primero que calculamos, va a ser el equivalente a 2 diferencial de z sobre 1 más z cuadrado. Entonces, sabemos que z va a ser igual a la tangente de x sobre 2. Lo que hacemos es pasar de una función trigonométrica a una función racional, es decir, a un cociente de polinomios. Resolvemos de una forma más sencilla el cociente de polinomios, la integración de cocientes de polinomios, y una vez que tenemos resuelta la integral, este, volvemos a la variable original, porque el resultado nos va a quedar con z, después volvemos a la variable original que era la x. Bueno, vamos a ver un ejemplo, sea la integral de la cosecante de x por diferencial de x. Bueno, la cosecante es equivalente a la relación trigonométrica 1 dividido seno de x. Entonces tendríamos la integral de 1 dividido el seno de x por diferencial de x. Entonces acá aplicamos este método de sustitución trigonométrica universal de Weierstrass, donde reemplazamos en esta función racional el seno. Entonces el seno de x va a ser igual a 2z dividido 1 más z cuadrado. Lo sustituimos entonces y a la diferencial de x la sustituimos por 2 diferencial de z dividido 1 más z cuadrado. Entonces, bueno, pasamos de la trigonométrica a una cociente de polinomios. Acá podemos simplificar 1 más z cuadrado con 1 más z cuadrado, el 2 con el 2 y nos va a quedar la integral de 1 dividido z por diferencial de z. Y esta integral es inmediata, sería el logaritmo natural de z, más la constante c. Luego, este z tenemos que volver de vuelta a la variable original que era la x. Habíamos empezado con cosecante de x, entonces sabemos que z va a ser igual a la tangente de x sobre 2. Entonces va a ser el logaritmo de z más c, va a ser el logaritmo de la tangente de x sobre 2 más c. Ese sería entonces el método de integración por sustitución trigonométrica universal. Entonces, siempre que tengamos un cociente, donde tengamos sumas, restas de seno, coseno, tangente, podemos sustituir por estas igualdades que hemos conseguido acá, estos cocientes de polinomios, resolver la integral en z y después volver a la variable original x. Bueno, otros métodos de integración de funciones trigonométricas. La sustitución trigonométrica universal a veces conduce a integrales de funciones racionales demasiado complejas. Por ello, es conveniente conocer otras sustituciones que resuelven más fácil la integral. Entonces, por trigonometría, tenemos que el seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Este sería el teorema fundamental de la trigonometría. Luego, el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x va a ser igual al coseno de 2x. De estas dos ecuaciones, podemos hacer la suma de la primera con la segunda
y nos va a quedar término término en el primer miembro, el seno cuadrado más menos seno cuadrado se cancela, y coseno cuadrado más coseno cuadrado es 2 coseno cuadrado. Y en el segundo miembro sumamos 1 más coseno de 2x. Luego lo que hacemos es despejar cuánto vale coseno cuadrado, entonces pasamos dividiendo el 2 y nos queda que el coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 más coseno de x, al coseno de 2x dividido 2. Si a las ecuaciones 1 y 2, en vez de sumarlas, las restamos 1 de 2, entonces nos va a quedar seno cuadrado menos seno cuadrado queda 2 seno cuadrado de x. Y coseno cuadrado menos coseno cuadrado se cancela. Y 1 menos coseno de 2x nos queda en el segundo miembro. Entonces, despejamos el seno cuadrado de x, pasando el 2 dividiendo, y nos queda el seno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno de 2x, todo esto dividido en 2. Entonces podemos utilizar, cuando tengamos una integral que tenga coseno cuadrado o tenga seno cuadrado, estas expresiones equivalentes. Bueno, en primer caso, cuando se tiene una potencia impar de seno o coseno, se utiliza la siguiente sustitución. Hacemos t igual a seno de x o t igual a coseno de x. Se descompone la potencia impar en una potencia par y la otra de exponente 1. Entonces, en este caso, en general, conviene recurrir al siguiente factoreo, siendo 2p más 1 un número impar. Si entonces tenemos la integral del seno elevado a la 2p más 1 de x por diferencial de x, donde sabemos que este 2p más 1 es un número impar, lo separamos como la integral del seno de elevado a la 2p de x por el seno de un x, acá nos dice un exponente con 1 y la otro como exponente par. Entonces, esto va a ser igual a, reemplazamos este seno con potencia 2p de x como potencia de potencia. Entonces decimos, es el seno cuadrado de x elevado a la potencia p. Entonces, por el seno de x diferencial de x. Luego, este seno cuadrado lo reemplazamos por eh, la relación que tenemos acá. Decíamos seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, seno cuadrado de x va a ser igual a, despejando, ¿no es cierto? Acá está sumando el coseno cuadrado, pasa restando. El seno cuadrado va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado. Entonces sustituimos seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de x. Elevado a todo esto va a quedar elevado a la p. Eh, la integral de 1 menos coseno cuadrado de x elevado a la p, bueno, habría que resolver este binomio elevado a la potencia p y después hacer la distributiva con el seno de x diferencial de x. Y ahí hacer la descomposición en varias integrales. Luego puede ser lo mismo, pero en vez de ser seno, sea coseno. La integral del coseno de 2 elevado a la 2p más 1 de x, diferencial de x, separamos como coseno la integral de x por el coseno de x, diferencial de x. Y esto va a ser igual a la integral de coseno cuadrado de x elevado a la p por coseno de x, sustituyendo el coseno cuadrado de x por 1 menos el seno cuadrado de x, la relación trigonométrica. Esto va a quedar la integral de 1 menos seno cuadrado de x elevado a la p por coseno de x diferencial de x. Después se hace el desarrollo de este binomio elevado a la p, y luego se hace la propiedad distributiva y se aplica el método de descomposición. Para luego, después, aplicar alguna sustitución, o t igual a seno de x o t igual a coseno de x. Y resolverlo por sustitución. Bueno, acá en el ejemplo tenemos la integral que es la integral del coseno cubo de x diferencial de x igual a la integral de, dice acá, ¿no es cierto?, de la potencia impar, acá coseno al cubo es potencia impar. Entonces lo separamos como una potencia par y otro de exponente 1. Entonces, el coseno cubo lo separamos como la potencia, el coseno de potencia par, coseno cuadrado de x, por un coseno de potencia 1, por diferencial de x. Luego sustituimos el coseno cuadrado por 1 menos el seno cuadrado.
de x. Luego hacemos la distributiva, coseno de x por 1. Eso va a ser en una integral menos el seno cuadrado, la integral del seno cuadrado por coseno de x. A esta última integral le aplicamos el método de sustitución, decimos t igual a seno de x, entonces el diferencial de t es el coseno de x por diferencial de x, y acá tenemos entonces el seno de x sería t al cuadrado por diferencial de t, que es el coseno de x. Entonces nos queda menos t, menos la integral de t al cuadrado por diferencial de t. Resolviendo estas integrales, la integral del coseno quedaría inmediata es el seno, porque la derivada del seno es el coseno, perfecto. Y después la integral de t cuadrado de t es t al cubo sobre 3. Entonces queda menos, por el signo menos que estaba fuera de la integral, t al cubo sobre 3, pero la t era igual a seno de x, entonces quedaría seno al cubo de x dividido 3, más la constante de integración c. Ese sería entonces un ejemplo de cuando tenemos una integral que tiene un seno o un coseno, en este caso un coseno de potencia impar. Solamente de potencia impar. Caso 1. Vamos al caso 2. Cuando se tiene un producto de potencias de seno y coseno con un exponente impar y otro par, se utiliza la sustitución t igual a seno de x o t igual a coseno de x. Acá se descompone esta potencia impar en una potencia par por otra impar. Entonces, tomamos acá este ejemplo, tenemos la integral del seno cuadrado, un seno de potencia par, por un coseno de potencia impar, coseno cubo de x. Entonces acá vamos a descomponer la potencia impar, que sería el coseno cubo, la vamos a descomponer en una potencia par por una impar. Entonces nos va a quedar el coseno cubo va a ser igual al coseno cuadrado, potencia par, por el coseno de x, potencia impar. Luego vamos a sustituir al coseno cuadrado de x por 1 menos el seno cuadrado de x. Luego eh, hacemos la distributiva, el seno cuadrado por 1 por coseno de x va a ser una integral. Aplicamos la descomposición en dos integrales. Después tenemos menos la integral de el seno cuadrado por el seno cuadrado sería el seno a la cuarta, por el coseno de x diferencial de x. Bueno, entonces después acá se aplica el método de sustitución, hacemos t igual a seno de x. Entonces acá nos quedaría t al cuadrado por, y coseno de x por diferencial de x sería el diferencial de t. Entonces t al cuadrado por diferencial de t, menos la integral de t a la cuarta por diferencial de t. Una vez que integramos, después de integrar esta polinómica, sería t al cubo sobre 3 menos t a la quinta sobre 5, más la constante c. Pero como t era igual al seno de x, volvemos a la variable original. Esto va a ser seno al cubo de x sobre 3 menos seno elevado a la quinta de x dividido 5, más la constante c. Bueno, en el caso 3, cuando se tiene una potencia par de seno y coseno, se utiliza la sustitución eh, coseno cuadrado de x igual a 1 más coseno de 2x sobre 2, o seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno de 2x dividido 2. Entonces, acá la integral del seno cuadrado, una potencia par, por diferencial de x, sustituimos al seno cuadrado por 1 menos coseno de 2x sobre 2, y integramos acá, tenemos un medio, por un lado, integral de un medio por diferencial de x, sacamos el un medio fuera de la integral, y la otra sería menos un medio por la integral de el coseno de 2x diferencial de x. Acá para que la integral sea inmediata, el coseno de 2x tenemos que tener la derivada de 2x, un 2, u' por coseno de u, de la derivada o sea, de una función compuesta, necesitamos tener un 2 adelante del coseno. Entonces, como no lo tenemos al 2, y nos está haciendo falta un 2 delante del coseno de 2x, multiplico por 2 y divido por 2. Es decir, sacando un medio y el 2 que me hace falta adentro, un medio por 2 es multiplicar por 1. Entonces, es válida la expresión. Entonces nos va a quedar menos un medio por un medio menos un cuarto. Y la integral de 2 por coseno de 2x es igual al seno de 2x.
Entonces, el resultado nos queda un medio de x menos un cuarto seno de 2x más c. Caso 4. Cuando se tiene un producto de potencias de seno y coseno con los dos exponentes pares, se utiliza la sustitución y usamos esta, ¿no? Coseno cuadrado es 1 más coseno de 2x sobre 2, o seno cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Entonces acá tenemos una integral que tiene el producto de potencias pares de seno, seno cuadrado, por la potencia par de coseno, coseno cuadrado. Entonces, sustituimos entonces por las expresiones mencionadas y nos queda la integral de 1 menos coseno de 2x sobre 2 por la integral de 1 más coseno de 2x sobre 2 por diferencial de x. Acá nos queda un medio por un medio, un cuarto. Podemos sacarlo fuera de la integral. Y 1 menos coseno de 2x por 1 más coseno de 2x, una diferencia de cuadrado, a menos b por a más b. Entonces sería el cuadrado del 1 al cuadrado, menos el coseno cuadrado de 2x. Formaríamos la diferencia de cuadrado nuevamente. Luego aplicamos la descomposición. Un cuarto por 1 por diferencial de x va a ser 1, y la otra va a ser un cuarto por menos el coseno cuadrado de 2x de x. Luego acá nos pasa lo mismo que el caso anterior. La derivada de 2x es 2. Necesitamos delante del coseno un 2. Pero antes de hacer ese paso, como tenemos coseno cuadrado, vamos a sustituir por la relación trigonométrica. Decíamos coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces el coseno cuadrado de 2x va a ser igual a 1 más el coseno de 4x dividido 2. Entonces efectivamente acá hicimos ese paso. 1 más coseno de 4x dividido 2 es el coseno cuadrado de 2x. Y ahora sí, menos un cuarto por un medio es menos un octavo por diferencial de x. Menos un octavo por la integral del coseno de 4x de x. Entonces acá nos queda un cuarto menos un octavo sería un octavo del diferencial de x. Estas dos integrales, a las dos primeras las juntamos haciendo un cuarto menos un octavo, nos queda un octavo. Entonces un octavo diferencial de x, de la integral del diferencial de x. Y en esta otra tenemos que tener el 4 delante del coseno, entonces, porque la derivada de 4x es 4, entonces necesitamos tener un 4 delante del coseno. Como no lo tenemos, multiplicamos por 4 y dividimos por 4. Introducimos el 4 dentro de la integral y sacamos un cuarto, y un cuarto por un octavo es menos un 32. Y la integral de 4 coseno de 4x de x es el seno de 4x. Más la constante c, ahí tendríamos esta otra integral resuelta. Y la integral del diferencial de x es x por un octavo, queda un octavo de x. Quinto caso, si el integrando es solo función de la tangente de x, se utiliza la sustitución t igual a tangente de x. Entonces, si tomamos arco tangente en ambos miembros, arco tangente de t igual al arco tangente de la tangente de x, como son inversas, arco tangente con tangente, nos queda que x va a ser igual al arco tangente de t. Luego calculamos el diferencial de x, nos va a quedar la derivada de este arco tangente como 1 sobre 1 más t cuadrado por el diferencial de t. Entonces, cuando nos aparezca en la integral, nos pide sustituir al diferencial de x, va a ser igual a diferencial de t sobre 1 más t cuadrado. Entonces, tenemos que tener una integral donde todo el integrando sea tangente de x, nada más. Acá en este ejemplo tenemos una integral que es seno cuadrado de x dividido coseno sexta de x por diferencial de x. Así como está planteada la integral, no puedo aplicar el quinto caso, porque primero tengo que tener expresado todo el integrando como una tangente de x. Entonces, vamos a ir transformando la expresión para llevarla en función de la tangente a este integrando. Entonces dejamos seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, y el coseno cuarta del denominador lo separamos como por 1 dividido el coseno cuarta de x. Fíjense que si los volvemos a multiplicar, coseno cuadrado por coseno cuarta es coseno de la sexta. Producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. 2 más 4, 6. Bueno, pero lo vamos modificando la expresión, ya sabemos que seno cuadrado dividido coseno cuadrado es la tangente cuadrada de x. A lo que nos quedó acá, el 1 sobre coseno a la cuarta, lo podemos expresar como 1 al cuadrado dividido
es coseno cuadrado elevado al cuadrado. Coseno cuadrado elevado al cuadrado es coseno cuarta de x. Entonces, lo expresamos de esta forma como si fuera una potencia entonces nos queda, como ambos están elevados al cuadrado, podemos sacar ese cuadrado como potencia del cociente, entonces sería 1 dividido coseno cuadrado de x elevado al cuadrado. Entonces nos queda coseno cuadrado de x elevado al cuadrado, y en el 1, que quedó en el numerador, se puede aplicar el teorema fundamental de la trigonometría. Decimos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces sustituimos el 1 por seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Eh, Luego lo que hacemos es, en este cociente que nos ha quedado, dividir seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x por un lado, más coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x, que es 1. Entonces, más 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Y si nos fijamos ahora, nos quedó seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x es la tangente cuadrada de x. Por seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x es la tangente cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, esto nos queda. eh, Todo ya el integrando en función de la tangente de x. Entonces aquí podemos aplicar el quinto caso y hacemos la sustitución. Decimos que la tangente de x va a ser igual a t. Entonces acá tangente cuadrada va a ser t cuadrado por tangente cuadrada sería t cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y la diferencial de x es igual a diferencial de t sobre 1 más t cuadrado. Entonces acá podemos simplificar t cuadrado más 1 al cuadrado con 1 más t cuadrado y nos va a quedar solamente t cuadrado más 1 por t cuadrado por diferencial de t. Luego hacemos la distributiva, t cuadrado por t cuadrado es t a la cuarta y t cuadrado por 1 nos queda t cuadrado. Entonces, después la integral de esta suma de polinomios va a ser la integral de t a la cuarta sería t a la quinta sobre 5 más, y la integral de t cuadrado sería t al cubo sobre 3. Entonces nos queda un quinto de t a la quinta, que sería t, dijimos que era la tangente de x, entonces quedaría tangente de x a la quinta, elevado a la quinta, más un tercio de t al cubo, que dijimos que t sería la tangente de x, entonces sería tangente al cubo de x más c. Entonces ahí hemos aplicado el quinto caso. Quizá no sea tan fácil o evidente hacer alguna transformación que nos lleve a la tangente, pero si ustedes encuentran un integrando que tenga todo que depende de la tangente de x, ahí podemos aplicar la sustitución esta del quinto caso. Vamos al sexto caso. Si el integrando tiene la forma de una racional en seno-coseno, donde las potencias del seno y del coseno son pares, se utiliza la sustitución t igual a tangente de x es arco tangente de t, y diferencial de x es igual al diferencial de t sobre 1 más t cuadrado. Es decir, la misma sustitución del quinto caso, y en este caso podemos expresar al seno cuadrado o al coseno cuadrado de esta forma. El coseno cuadrado sería 1 dividido 1 más la tangente cuadrado de x. O sea, esta expresión es equivalente al coseno cuadrado de x. Eh, y si decimos que la tangente vale t, entonces quedaría 1 sobre 1 más t cuadrado. Y el seno cuadrado es equivalente a tangente cuadrado de x dividido 1 más tangente cuadrado de x. Entonces, esto sería igual a t al cuadrado dividido 1 más t cuadrado. Es decir, en el integrando tienen que aparecer potencias pares de seno o de coseno para poder hacer esta sustitución. Entonces, en este ejemplo tenemos la integral del diferencial de x dividido 2 menos el seno cuadrado de x. Y esto va a ser igual. Reemplazamos el diferencial de x por t diferencial de t sobre 1 más t cuadrado, 2 menos, y reemplazamos el seno cuadrado de x por t cuadrado dividido 1 más t cuadrado. Transformamos entonces una trigonométrica a una de cocientes de polinomios, resolvemos la variable nueva que es la variable t,
Y acá, bueno, lo que hacemos en este paso sería, en el que sigue sería tomar como un denominador de 1 más t cuadrado con el 2. Entonces nos queda 2 por 1, 2, 2 por t cuadrado es 2t cuadrado, más 2t cuadrado, menos t cuadrado, dividido todo por 1 más t cuadrado. Bueno, entonces ahí nos queda esta fracción, eh, que vemos que la podemos simplificar a 1 más t cuadrado con 1 más t cuadrado acá abajo, y nos queda el diferencial de t dividido 2 más t cuadrado, puesto que se resta acá la diferencia 2t cuadrado menos 1t cuadrado, queda 1t cuadrado más 2. Entonces, bueno, reducimos la integral a este cociente y ya esta integral es inmediata y es un arco tangente. En este caso se usa la fórmula de la integral del diferencial de x dividido a cuadrado más x cuadrado es igual a 1 sobre a por arco tangente de x sobre a. Entonces acá el a cuadrado vale 2. Entonces el a sería la raíz cuadrada de 2. 1 sobre a, o sea, 1 sobre raíz de 2 por arco tangente de la variable que es t dividido a, que en este caso sería la raíz de 2. Bueno, más la constante c. Entonces, finalmente hay que sustituir a la variable t, que es un auxiliar. Para resolver la integral lo sustituimos sabiendo que t es igual a la tangente de x. Entonces esto va a quedar igual a 1 dividido raíz de 2 por el arco tangente de, y cambiamos la t por la tangente de x, dividido la raíz de 2, más la constante c. Bueno, ahí tenemos 6 casos que podemos aplicar, y si no, bueno, otras integrales de funciones trigonométricas. Vamos a ver dos ejemplos. En este caso tenemos, en el ejemplo 1, la integral de la raíz cuadrada de 1 más coseno de x, para lo cual vamos a analizar que la relación que teníamos era del coseno cuadrado de x era igual a 1 más coseno de 2x dividido 2. De ahí, si queremos saber el coseno cuadrado del ángulo medio de x sobre 2, sería la mitad entonces de esta ecuación. 1 más el coseno de x sería dividido 2. Entonces acá aparece este 1 más coseno de x, que es el que tenemos como radicando acá en la integral. En el integrando, entonces, despejamos entonces 1 más coseno de x, el 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, y ya nos queda que 1 más coseno de x es igual a 2 coseno cuadrado de x sobre 2. Sustituimos entonces en la integral, en el radicando, eh, 1 más coseno de x lo sustituimos por 2 coseno cuadrado de x sobre 2, aplicamos la raíz cuadrada, entonces nos queda la raíz cuadrada de un producto, es el producto de los radicales. Entonces queda raíz cuadrada de 2, que es una constante, que lo sacamos fuera de la integral, por el coseno cuadrado de x sobre 2, como estamos aplicándole raíz cuadrada, entonces nos queda coseno de x sobre 2. Aplicándole la raíz cuadrada al coseno cuadrado queda coseno de x sobre 2. Entonces la integral del coseno de x sobre 2 por diferencial de x. Necesitamos tener delante del coseno la derivada del argumento del coseno, que es un medio. X sobre 2 derivado queda un medio. Entonces tenemos que tener un medio acá adelante del coseno. Recordemos que la integral de esta función compuesta es la integral de u' por el coseno de u. Entonces, la derivada de este argumento es un medio. Necesitamos tener un medio delante del coseno. Como no lo tenemos, vamos a multiplicar por un medio y vamos a sacar un 2. 2 por un medio es 1, no altera la expresión. Entonces, ya tenemos el un medio que necesitamos acá en la integral, en el integrando, y entonces ahí ya queda inmediata la integral, sería 2 por raíz de 2 por el seno de x sobre 2, más la constante c. Bueno, ahí hemos entonces aplicado algunas de las relaciones trigonométricas para reemplazar en el integrando y así poder resolver la integral. En el ejemplo 2 tenemos la integral de la secante de x por diferencial de x. Aquí lo que hacemos es multiplicar y dividir el integrando por la secante de x más la tangente de x.
Entonces, integral de la secante de x es igual a a la integral de la secante de x por secante de x más tangente de x dividido secante de x más tangente de x por diferencial de x. Entonces acá hacemos la propiedad distributiva, secante por secante queda secante cuadrada de x. Y secante por tangente nos queda en el segundo término, digamos, del numerador. Y todo esto dividido secante más tangente de x. Ahora eh, nos fijamos que la derivada del denominador, en este cociente, la derivada de la secante de x es igual a la secante por la tangente. Y la derivada de la tangente de x era igual a 1 dividido coseno cuadrado de x, es decir, y es igual a la secante cuadrada de x. Entonces, tengo la función en el denominador y en el numerador tengo la función derivada. La función derivada sobre la función, eso era igual la integral de ese cociente a un logaritmo natural de la función que está en el denominador. Entonces esto es igual al logaritmo natural de la secante de x más tangente de x más c. Entonces así queda reducida, la cual la podemos agregar a la tabla de integrales inmediatas. Cuando tengamos la integral de la secante de x diferencial de x, esta va a ser igual al logaritmo natural de la secante de x más tangente de x más la constante c. Bueno, vamos a ver, integral de funciones irracionales monómicas. En este caso tenemos la integral de una función que tiene radicales y hemos pasado los radicales a exponentes fraccionarios. Entonces, si teníamos la raíz enésima de x a la m, lo hemos expresado con un exponente fraccionario x elevado a la m sobre n. Otro radical sería x elevado a la p sobre q, pasado a exponente fraccionario, y así sucesivamente x elevado a la r dividido s. Todo esto integrando que tiene funciones irracionales por el diferencial de x, sería la integral 1, y vamos a analizar cómo resolvemos este tipo de integral. En este caso siempre va a ser el integrando una suma o resta y división de radicales de la variable x, donde f es una función irracional de sus argumentos y los valores m, n, p, q, r, s de los exponentes son números enteros. Se realiza la sustitución x igual a t elevado al alfa. Si calculamos el diferencial de x, sería igual a alfa por t elevado a la alfa menos 1 por diferencial de t, siendo el exponente alfa el mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios. Acá veíamos que los exponentes que teníamos acá eran m dividido n, p dividido q, r dividido s, donde m, n, p, q, r y s son números enteros. En estos exponentes fraccionarios nos fijamos en los denominadores, en n, q, s, y tenemos que sacar el mínimo común múltiplo de esos denominadores para obtener el número alfa. Es decir, alfa va a ser igual a n por q por s, por todos los denominadores que tengamos. Podemos hacer el producto, n por q por s, y ver después de encontrar el mínimo común múltiplo de esos denominadores. Es decir, que alfa todavía puede ser más pequeño, digamos. Se sustituye en la integral 1 transformando el integrando de una función irracional a una función racional. Es decir, si nosotros reemplazamos a la x de la función en la integral 1, reemplazamos a la x por t elevado al alfa, nos va a quedar t elevado al alfa por m sobre n. Es como potencia de potencia, se multiplican eh, los exponentes, alfa por m sobre n en el primero, y como alfa es n por q por s, sería n por t elevado a la n por q por s, por m sobre n, se puede simplificar el n, y nos quedaría t elevado a la q por s, por m. Entonces pasaríamos a tener un exponente de la variable t, la variable de sustitución, con un exponente entero. Ya eliminaríamos la raíz, digamos, el radical. En el que sigue,
tendríamos t elevado al alfa, pero alfa es n por q por s. Entonces tendríamos t elevado a la n por q por s por p sobre q. Entonces simplificamos el q con el q y nos va a quedar n por s por p. T elevado a esa potencia, que es un número entero, entonces pasamos del fraccionario a un entero. Entonces así sucesivamente, el último sería x reemplazado por t elevado al alfa, t elevado a la n por q por s, por r sobre s, simplificamos las s y nos quedaría t elevado a la n por q por r. Entonces todos pasaríamos a ser en la variable t expresado elevado a un número entero. Y luego acá en el final reemplazamos al diferencial de x, la integral 1, por el diferencial de x sería alfa por t elevado a la alfa menos 1 por diferencial de t. Alfa es un número por t elevado a la alfa menos 1. Alfa menos 1 va a ser un entero, así que t elevado a un número entero por diferencial de t. Bueno, así hacemos un cambio de variable, pasamos de la variable x a la variable t. En esa variable auxiliar t resolvemos la integral, nos quedan integrales inmediatas, y ahí luego, después de integrar, nos va a quedar una primitiva en t, una f grande de t, que después debemos volver a la variable original, que era la x, eh, como paso final. Volvemos de vuelta a la variable x, sabiendo que x era igual a t al alfa. De acá despejamos t en función de x. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo nos queda la integral del diferencial de x dividido la raíz cuadrada de x menos raíz cuarta de x. Entonces, vamos a pasar los radicales que tienen índice 2 y índice 4 a una integral con radicales que tengan, digamos que pasamos los exponentes, los índices de las raíces, ¿no es cierto?, a exponente fraccionario. Entonces, la raíz cuadrada sería elevar la x a la 1 medio. La raíz cuarta sería elevar la x a la 1 cuarto, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pasamos todos los radicales a exponente fraccionario, eh, buscamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Acá los denominadores, entre 1 medio y 1 cuarto, los denominadores son 2 y 4. Entonces alfa va a ser 2 por 4, que sería 8. Sin embargo, este 8, que es divisible por 2 y divisible por 4, no es el mínimo común múltiplo. Todavía existe un número más pequeño, que en este caso, si bien 8 decíamos es el múltiplo de 2 y de 4, el mínimo común múltiplo sería 4. Por lo tanto, alfa es igual a 4. Fíjense que 8 dividido 2 es un entero. 8 dividido 4 es un entero. Pero también 4 dividido 2 es un entero y 4 dividido 4 es un entero. Entonces, el alfa igual a 4 es el mínimo común múltiplo entre los denominadores, entre en este caso el 2 y el 4. Bueno, entonces ese valor alfa es el que vamos a utilizar para la sustitución. Realizamos el cambio de variable diciendo x va a ser igual a t elevado a la alfa. Alfa decíamos que era 4, entonces va a ser x igual a t elevado a la cuarta. A esto le calculamos el diferencial de x, y esto va a ser la derivada de t a la cuarta, sería 4t cubo por diferencial de t. Bien, entonces este diferencial de x después lo vamos a reemplazar en la integral. Entonces nos va a quedar 4t cubo por diferencial de t, reemplazando el diferencial de x en el numerador, y en el denominador x a la 1 medio, x va a ser igual a t a la cuarta. Entonces quedaría t elevado a la cuarta, elevado a su vez a la 1 medio. O sea, hacemos potencia de potencia, 4 por 1 medio nos va a dar 2, o sea, queda t al cuadrado. Menos la x la reemplazamos por t elevado a la cuarta, elevado a la 1 cuarto, potencia de potencia, se multiplican, entonces 4 por 1 cuarto nos queda 1. Entonces nos queda t al cuadrado menos t. Bueno, entonces pasamos de los exponentes fraccionarios a números enteros. En este caso tenemos un cociente de polinomios y podemos extraer factor común en el denominador de t cuadrado menos t sacamos factor común, y se queda t por t menos 1, y esa t la simplificamos con la t cubo del numerador, t cubo dividido t queda t cuadrado, entonces queda 4t cuadrado diferencial de t dividido t menos 1.
Como es de mayor grado el polinomio del numerador que el del denominador, n mayor a m, entonces dividimos los polinomios. 4t cuadrado dividido t menos 1 estaría de 4t el cociente, 4t por t, menos 4t cuadrado, 4t por menos 1, menos 4t, pero acá le cambiamos el signo, más 4t. Hacemos la suma y nos queda 4t. Podemos seguir dividiendo. Entonces 4t dividido t nos da 4 en el cociente, 4 por t, 4t, pero le cambiamos el signo, sería menos 4t. 4 por menos 1 sería menos 4, pero le cambiamos el signo, más 4. Hacemos la operación de suma y ahí nos queda igual a 4. 4 dividido t menos 1 ya no se puede seguir dividiendo porque es de menor grado el polinomio que nos ha quedado, que el polinomio divisor, entonces ahí termina la división. Vamos a reemplazar entonces en esta integral, cuando teníamos el cociente de polinomios, la división, esto era igual a la integral de el cociente más el resto dividido el divisor. Acá el cociente nos había quedado 4t más 4, más el resto que había quedado 4, dividido el divisor que es t menos 1. Bueno, entonces esta expresión es equivalente a la anterior, nada más que ahora nos hace más simple el cálculo de la integral. Hacemos el método de descomposición. La integral de 4t sería 4t cuadrado sobre 2. Entonces sería 2t cuadrado simplificando. 4 por diferencial de t nos queda 4t. Y la integral de 4 dividido t menos 1 es 4 por el logaritmo natural de t menos 1. Más c. Bueno, entonces luego se sustituye la t por su valor y nos queda. Habíamos dicho que x era igual a t a la cuarta. Si acá despejamos t, elevamos ambos miembros a la cuarta, a la un cuarto, entonces queda x a la un cuarto igual a t a la cuarta a la un cuarto, se va el 4 con el un cuarto y queda t igual a x a la un cuarto. Y t igual a x elevado a la un cuarto es t igual a la raíz cuarta de x. Entonces, teniendo en cuenta lo que vale t en función de x, vamos a sustituir a la t por la raíz cuarta de x. Entonces, más 4t sería más 4 raíz cuarta de x. Más 4 logaritmo de t menos 1 sería más 4 logaritmo natural de la raíz cuarta de x menos 1, más c. Y acá tenemos en el primer término, decía 2t cuadrado. Entonces, si t es la raíz cuarta de x elevado al cuadrado, nos va a quedar x elevado a la 2 cuartos, que sería x a la 1 medio, que sería raíz cuadrada de x. Por eso queda 2 por raíz cuadrada de x en el primer término de la solución de la primitiva de esta integral. Bueno, entonces ahí hemos visto un ejemplo de este método de irracionales monómicas. Vamos ahora a ver las integrales de funciones irracionales binómicas. Es muy parecido a las integrales monómicas, nada más que ahora, en vez de ser x solamente, el radicando, es un binomio de la forma ax más b. Entonces tenemos una integral de una función irracional, ax más b elevado a la m sobre n, ax más b elevado a la p sobre q, ax más b elevado a la r sobre s, diferencial de x, donde f es una función irracional de sus argumentos y los valores m, n, p, q, r, s de los exponentes son números enteros. Se realiza la sustitución. Ax más b es igual a t elevado a la alfa. Eso implica que despejando la x, pasamos el b que está sumando, restando el otro miembro, t a la alfa menos b, y pasamos dividiendo la a, entonces nos queda que x es igual a t elevado a la alfa menos b dividido a. Calculamos la diferencial de x, nos queda la derivada, en este caso, de este segundo término es 1 sobre a por, bajamos el alfa, el exponente, 1 sobre a por alfa, por t elevado a la alfa menos 1 por diferencial de t. Y menos b sobre a derivado es 0. Entonces, solo queda esto como diferencial de x. Siendo el exponente alfa el mínimo común múltiplo de los denominadores, de los exponentes fraccionarios. Por lo tanto, al realizar la sustitución, la función del integrando se transforma de irracional en una racional, en la variable t. Es irracional en x y pasa a ser racional en t.
Es decir, alfa, como es el mínimo común múltiplo de los denominadores, va a ser n por q por s. Se sustituye en la integral 1 y nos queda eh, ax más b, le decimos es t a la alfa. Entonces, t a la alfa elevado a la m sobre n. Pero alfa, recordemos que es n por q por s. Entonces, t elevado a la n por q por s, por m sobre n, podemos simplificar el n, y nos queda t elevado a la q por s por m, que sería t elevado a un número entero. Luego el que sigue sería ax más b, que lo reemplazamos por t elevado al alfa, pero alfa es n por q por s, queda t elevado a la n por q por s por p sobre q. Entonces nos queda que se va a la q y queda n por s por p, t elevado a un número entero. Y en la otra nos queda t elevado a la n por q por s por r sobre s, simplificamos las s, y queda t elevado a una potencia que es un número entero, n por q por r. Luego, acá en el diferencial de x lo sustituimos, sería 1 sobre a por alfa, o alfa sobre a por t elevado a la alfa menos 1 por diferencial de t. Después de integrar respecto de la variable t, nos va a quedar una primitiva f grande de t más c. Debemos reemplazarla a la t para volver a la variable original que era la x. En el siguiente ejemplo de una función irracional binómica tenemos la integral de la raíz cuadrada de x más 5 dividido x más 1. Esto va a ser igual a x más 5 elevado a la 1 medio por diferencial de x dividido x más 5 menos 4. Acá lo que tenemos que hacer es que este x más 1 tenga la misma base que tiene la irracional en el numerador, x más 5. Entonces le sumo 4 y le resto 4. Si le sumo 4, 1 más 4 nos va a dar 5 en el denominador, ¿no? X más 1 más 4, x más 5. Y le resto 4 para compensar, nos queda x más 5 menos 4. Luego realizamos la siguiente sustitución mediante cambio de variables. Alfa va a ser igual a 2. Bueno, en este caso el mínimo común múltiplo de los denominadores, la única fracción que tenemos es un medio, así que el alfa vale 2. Luego entonces nos va a quedar el binomio, que es x más 5 elevado, es igual a t elevado a la alfa, o sea, alfa vale 2. El binomio x más 5 es igual a t al cuadrado. De acá despejamos la x, el 5 está sumando, pasa restando, entonces queda x igual a t cuadrado menos 5 y calculamos el diferencial de x. Diferencial de x va a ser la derivada de t cuadrado menos 5, que es 2t, por el diferencial de t. Luego, entonces reemplazamos en la integral. La integral de la raíz cuadrada de x más 5 sobre x más 1 de x va a ser igual a la integral de x más 5 elevado a la 1 medio por diferencial de x dividido x más 5 menos 4 es igual a la integral de, reemplazamos el x más 5, va a ser igual a t cuadrado elevado a la 1 medio, el cuadrado con el 1 medio, potencia de potencia se multiplican los exponentes, 2 por 1 medio es 1 y queda t nomás. Queda t nomás, pero por el diferencial de x que vale 2t de t, t por 2t nos queda 2t cuadrado de t en el numerador. Y en el denominador tenemos x más 5, que va a ser t cuadrado menos 4. Luego nos fijamos, nos queda un cociente de polinomios de igual grado. Entonces, en este caso, hay que dividir los polinomios y el resultado de eso, de esa división, va a ser el cociente más el resto sobre el divisor. Veamos mentalmente si está bien hecha la división. Acá no la hemos hecho como cálculo auxiliar, sino que directamente está puesto el resultado. Pero chequemos si esta nueva expresión es equivalente a la anterior. Si hacemos el común denominador de t cuadrado menos 4, con el 2 nos va a quedar 2t cuadrado menos 8. Más 8 queda 2t cuadrado. Perfectamente es el numerador. Dividido t cuadrado menos 4. O sea que está bien expresado. Bueno, una vez que hemos verificado esto que está bien, aplicamos el método de descomposición en dos integrales. Hacemos la integral de 2 por diferencial de t, más 2, más 8 por la integral de t sobre t cuadrado menos 4. Eh, la segunda integral se resuelve por el método de composición en fracciones simples, ya que 8 dividido t cuadrado menos 4, tenemos un polinomio de grado 0 en el numerador y un polinomio de grado 2 en el denominador. Entonces, n menor a m, nos fijamos en las raíces del polinomio del denominador, son 2 y menos 2. Entonces estamos en el caso A, de las funciones, de integrales de funciones, de funciones racionales.
Entonces, hacemos descomposición en fracciones simples. El 8 dividido t cuadrado menos 4 va a ser igual a A dividido t menos 2 más b dividido t más 2. Si pasamos este denominador t cuadrado menos 4 al segundo miembro, nos queda 8 igual a t menos 2 por t más 2, se va a t menos 2 y queda a por t más 2. Más b por t menos 2 por t más 2, se va a t más 2 y queda t menos 2, b t menos 2. Luego, si t es igual a 2, nos queda 2 menos 2, 0, se va a b, 2 más 2 es 4, y 8 y 2, 4, 2, a vale 2. Luego, si t vale menos 2, acá menos 2 más 2 es 0, el a se va, y menos 2 menos 4, 8 sobre menos 4 es menos 2, b vale menos 2. Calculamos los valores de a y b, los coeficientes, y los sustituimos ahora en la siguiente integral. Entonces nos va a quedar igual a la integral de, eh, eh, había quedado este 2 integral de 2 diferencial de t al principio, más la integral de a dividido t menos 2, a dijimos que valía 2, entonces 2 sobre t menos 2, más el valor de b que es menos 2 dividido t más 2 por dt. Entonces nos va a quedar la integral de 2 por diferencial de t va a ser 2t. Y la integral de 2 sobre t menos 2 de t va a ser 2 por el logaritmo de t menos 2. Y la integral menos 2 por la integral de t sobre t más 2 va a ser menos 2 logaritmo de t más 2. Acá ya está aplicada la propiedad de los logaritmos, como uno está sumando, el primero está sumando y el segundo logaritmo está restando, entonces cuando está restando pasa dividiendo. Entonces, t más 2 pasa dividiendo, se deja un solo logaritmo de los dos logaritmos, queda más 2 logaritmo de t menos 2 sobre t más 2, más c. Por lo tanto, sustituyendo t por su valor, sería t, acá si despejamos t, decimos que x más 5 era igual a t cuadrado. Entonces, si elevamos ambos miembros a la 1 medio, x más 5 elevado a la 1 medio, igual a t cuadrado elevado a la 1 medio, un medio por 2, como es potencia de potencia, queda t. Entonces, t es igual a x más 5 a la 1 medio. Es decir, t es igual a la raíz cuadrada de x más 5. Entonces queda, pasamos de la variable t a la variable original que era la x. Nos queda 2 por t, entonces va a ser 2 por la raíz cuadrada de x más 5, más 2 por el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más 5, es lo que vale t, menos 2 dividido la raíz cuadrada de x más 5 más 2. Eso, en barra de valor absoluto más c, sería el resultado de la integral que acabamos de calcular. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta aquí hemos llegado con los métodos para resolver integrales indefinidas.